Mi nombre es Andrés Emanuel Bermúdez Fernández, del estado de Durango. Ahora vamos a ver la clase de dos variables, unidad 3 de modelos estadísticos en la medicina, quinto semestre, del plan modular, estadística para la vida. Durante la clase vamos a ver algunas diapositivas, algunos videos para complementar el tema. Para esto vamos a utilizar los libros de la SEP, que maneja lo que es el telebachillerato. Bien, para esto tenemos nosotros lo que es la estadística. La estadística es una técnica de recolección de datos en conjunto con variables, las cuales nos sirven para describir diferentes parámetros o hacer una inferencial. Inferencial se refiere a hacer proyecciones con los datos para obtener algunos parámetros que nos puedan ayudar a nosotros a solucionar problemas. En este caso está enfocado al sistema de salud. Últimamente lo que es el modelo Centinela que se utilizó para COVID hace referencia a la estadística inferencial, que es donde vamos a impartir la clase de lo que es regresión. Aquí estamos en nuestro libro de quinto semestre de lo que es la estadística. Aquí tenemos lo que es población y muestra. La población es el total del conjunto del que nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación. Para no tomar todos los datos de la población, en el caso de que sea una extensa, se toma una muestra. Y una muestra siempre tiene que ser representativa de lo que se quiera identificar y en este caso trabajar. Entonces aquí tenemos nuestra imagen. Aquí tenemos nuestra imagen de lo que es población y muestra. Entonces aquí vemos que aquí tenemos un total de casas o de una vivienda. Entonces aquí nada más se toma muestra de dos cosas. Entonces es un ejemplo muy sencillo. Pero ¿qué es la regresión? La regresión es un modelo estadístico que nos comprende de diferentes aspectos. Es donde nosotros podemos observar si dos variables se entrelazan entre sí o tienen que ver una de otra. Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, los alumnos que trabajan y los que no trabajan. Estas dos variables afectan en el promedio. Podemos decir que los alumnos que trabajan tienen las mejores calificaciones y los alumnos que no trabajan, como tienen más tiempo, deben tener las mejores calificaciones. Y en este caso, a eso se refiere lo que es una regresión lineal. Aquí ya tenemos una definición de qué es la estadística descriptiva. Es el conjunto de procedimientos para organizar, resumir, analizar un conjunto de datos. Y tenemos la inferencia estadística, que es el conjunto de procedimientos cuya finalidad es obtener conclusiones de una población a partir de datos observados en muestra. Entonces aquí tenemos lo que es, nuevamente, lo que es población, es el conjunto de datos o elementos que se interesa analizar. Aquí tenemos lo que es la variabilidad, que se refiere a los cambios que presenta una variable. Esta puede ser constante o puede ser de independiente o no independiente. Entonces ahí nos vamos enfocando a diferentes aspectos. En este caso que tenemos, el libro maneja un telebachillerato de la Loma Bonita y aquí hay diferentes parámetros donde se dice edad promedio, horas promedio de estudio, promedio que califican, promedio de calificaciones. Entonces conforme se da el periodo de horas de clases, aquí se hace un pequeño estudio en donde se va a obtener lo que es un modelo educativo. Entonces aquí tenemos que una variable es una característica de la población o la muestra cuya medida puede cambiar de valor.
Entonces aquí nos vamos prácticamente a lo que son los tipos de variables. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que son variables por naturaleza, son cualitativas y cuantitativas. Cualitativas son aquellos atributos que no se pueden contar. Por ejemplo, es cuando tú pides un kilo de azúcar, no puedes decir me da tantos gramos de azúcar o me da 2 de azúcar. Simplemente no es cuantitativo, es cualitativo, es por medio de cualidades. Y las cuantitativas son aquellas que sí tú puedes contar. Por ejemplo, dentro de las cuantitativas tenemos las discretas, que son números enteros, y tenemos las continuas, que son intervalos de redes de números reales, resultado de medir algo. En este caso, por ejemplo, podemos tener en continuas, por ejemplo, nuestras recargas de teléfono. Se cuenta, si para cada recarga de 20 pesos vas a obtener 20 pesos de saldo. Por cada 30 pesos de saldo vas a tener una recarga de 30 pesos. Eso se refiere con que sea continuas. Y discretas son aquellas cuando tú vas a medir una superficie para utilizarla en diferentes aspectos. Por ejemplo, vas a medir una mesa para saber cuántas mesas caben dentro de un salón. Entonces ahí tú estás midiendo diferentes parámetros y eso se considera como variables discretas. Y de este lado tenemos por suposición respecto a las variables que son independientes. Aquí se es el resultado de un experimento que no depende de otras variables. Pues en este caso siempre ponemos, por ejemplo, casi me gusta manejar, por ejemplo, cuando tú puedes asearte o darte un baño. Puedes bañarte, pero no puedes cocinar, porque no, a la hora de tú estar cocinando y bañándote, pues no se puede. Y otra cosa que sí puedes hacer, que sí son dependientes una de otras, por ejemplo, cantar y cocinar, son cosas que tú sí puedes hacer. Entonces, a eso se refiere y es muy aplicable este tipo de ejemplos. Dentro de la estadística descriptiva, primero se tiene que obtener datos para nosotros llevar a cabo hacer tablas de frecuencia o gráficos que podamos demostrar diferentes aspectos. Por ejemplo, el gobierno nos va a apoyar en salud, pero nos dice qué apoyos necesitas de salud. Entonces se hace una entrevista por medio de encuestas y observaciones. Nosotros podemos obtener información para decirle, en este caso al gobierno, los problemas principales que tenemos es diabetes o nutrición o algunas enfermedades crónicas. Entonces, dependiendo de la información que nosotros eh, tomemos y después la metamos a una tabla de frecuencia y después a gráficas, se le puede llevar un resultado o un proyecto al gobierno para pedir apoyos ya con medidas totalmente tangibles o cuerpos tangibles que requieren. Entonces, para esto nada más es la introducción a lo que es las variables, y en este caso nos vamos a enfocar a la regresión, que es identificar dos variables y ver qué tanto depende una de ellas para obtener un resultado. Esto se toma mucho en cuenta, por ejemplo, para las medidas de nutrición, pues principalmente se toman el peso, estatura, masa corporal, para saber si en una población tiene obesidad principalmente o nutrición principalmente. Entonces, a partir de los datos organizados, nosotros podemos observar qué es lo que está pasando en ese estudio, y ya después con la estadística inferencial se puede proyectar qué es lo que puede pasar si siguen con esos mismos índices, o aumenta la mala salud o se puede ayudar a que disminuya la
que disminuya la menor salud posible. Entonces de esta manera nosotros podemos ir enfocando todo nuestro aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es datos organizados y los datos no organizados en clases y frecuencias, y tenemos las gráficas de datos que pueden ser curvas, histogramas o polígonos de frecuencias. ¿A qué se refiere la organización de datos no organizados? Son aquellos que a la hora de tú estar encuestando o tomando información, simplemente es una persona tangible que está haciendo preguntas y está tomando datos. En los datos organizados, ahí ya hay un parámetro. Por ejemplo, si estamos en votaciones, no le vas a preguntar a los menores de 18 años, sino tú puedes saber la juventud por quién va a votar. Entonces puedes utilizar unas clases que vayan referente a las edades, por ejemplo de 18 a 22 y de 22 a 25, dependiendo del rango que se maneje para que tus datos sean tangibles o tengan buenos resultados según a la muestra. Si tienes 100 personas que van a hacer tu muestra, 200 o 500, dependiendo de la muestra y de los primeros valores que tú quieres obtener, a partir de ahí se obtiene unos datos organizados. Ya una vez que se tienen datos no organizados o organizados, se pueden hacer diferentes representaciones, como son las curvas e histogramas. Bien, la regresión lineal es un método estadístico que sirve para estimar la relación de dependencia entre dos o más variables, llamadas independientes u otra manera independientes. Aquí tenemos lo que es su axioma. Su axioma es en funciones matemáticas, y es función de la sumatoria de x más la sumatoria de x2, la sumatoria de x3 más la x sumatoria. Esto nos quiere decir estadísticamente que el x viene siendo el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más todo el número de datos. Entonces aquí se hace un conjunto de las dos variables, ya puede ser y o x. Por ejemplo, en este caso queremos saber si los estudiantes que trabajan tienen mejores calificaciones que los estudiantes que no trabajan. Vamos a ver si esto afecta también en su promedio. También es regresión lineal, es un modelo donde la variable dependiente se relaciona con una sola variable, que en este caso puede ser x y y. Casi siempre cuando nos ponen x y y, nos cambian el x o le ponemos aquí d o a, se nos diferencia, pero absolutamente no se debe complicar. La dependiente puede ser, en este caso, por ejemplo, temperatura o horario. Por ejemplo, las personas que va a hacer un estudio de venta de helados van a saber en qué horarios abrir. No van a abrir cuando en algunas temporadas de que son los horarios mejores para abrir una nevería, pues sería en las horas de calor dependiendo de la temperatura. Entonces ahí se van ajustando el modelo dependiendo a los datos que se van dando. Todo esto se da en mínimos cuadrados, algunas expresiones que ya van enfocadas dentro de un axioma. El axioma es aquel modelo matemático que ya está elaborado, entonces nada más se aplica. Un ejemplo también de un axioma puede ser el teorema de Pitágoras. Muy bien. Y después de un análisis de regresión, tenemos lo que es también dentro del modelo de regresión estadístico, tenemos lo que es la covarianza de una variable bidimensional, es la media aritmética de productos de desviaciones de cada una de las variables del espacio. ¿A qué se refiere esto? Que estamos tomando promedios y a partir de los promedios y nuestra campana de distribución podemos observar cómo se comportan nuestros datos. Por ejemplo, en este caso, en el modelo Centinela que se utilizó el gobierno, nos decían que por cada infectado había
8 más posibles, y esto se da por medio de este tipo de operaciones. Por ejemplo, en este caso vamos a desarrollar lo que es el axioma de covarianza para obtener los datos de una regresión. Es todo el complejo del método estadístico. A veces es necesario tener la covarianza para obtener todos los datos, pero si tú tienes los datos, tú simplemente aplicas el axioma de regresión lineal y te da el resultado. Pero siempre es mejor utilizar lo que es covarianza primero y luego ya después obtener tu regresión lineal. Por aquí tenemos los ejemplos. Dice: las notas de 2 alumnos de la clase de matemáticas y físicas son las siguientes. Aquí tenemos 2 variables diferentes que queremos saber si estos datos, las calificaciones de matemáticas y física, van de la mano o no importa una de otra. Entonces aquí tenemos lo que es los valores de X y, que si se fijan, es los valores de matemáticas y los valores de física. Entonces pues aquí tenemos el valor de un dato de Y menos su promedio. Cuando está el signo o la estimación arriba de la X, significa que nos está dando un promedio. Entonces aquí tenemos que el promedio es igual a todas las sumatorias de los datos de Y, que eso es lo que se refiere. Sigma sumatoria, toda la sumatoria de X y, que en este caso son 2, toda la sumatoria. Y de otro lado todo el total de número de datos. Se suman todos estos de Y y da 72 sobre el total de número de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Entonces de esta manera se obtiene lo que es el promedio de cada una de las variables. Ya, aquí es lo que se ajusta, lo que viene siendo 2 menos el promedio, que es 6, menos 6, aquí nos queda menos 4, entonces lo único que da, se va aplicando la fórmula, ¿sí? Y en este caso pues es la multiplicación de estos dos valores. Si se fijan, este valor es el que pertenece aquí y este es el que pertenece al otro lado. Entonces 4 por 4, 16, menos por menos más, y nos da aquí ya un valor de 16. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando promedios de las dos variables para identificar si una es dependiente de la otra o no hay ningún problema con que las matemáticas y las físicas. Porque de la mano, en el plan modular, por ejemplo, hay materias que van de la mano. Entonces, si en matemáticas el alumno tiene 10 y en física tiene 5, se supone que se está dando de manera modular, deben tener o asimilar la misma calificación. Y en este caso, pues vamos a observar qué nos dice. Y aquí ya tenemos lo que es la covariancia de X y Y. Nuevamente lo repito, para el modelo estadístico primero se tiene que hacer la covarianza para saber los valores medios, y después de obtener los valores medios, esto se complementa con lo que es la regresión lineal de dos diferentes variables. Entonces aquí se abre la fórmula para obtener, aquí ya tenemos la sumatoria de X y menos el promedio de los primeros datos y los datos 2 menos su promedio, que es lo que estamos sacando aquí. Pero aquí ya se pone la sumatoria, ¿sí? Que sería 61 sobre 12, donde ya estamos multiplicando esto. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que los datos de matemáticas y física están dispersos en un 5.92. Entonces es el promedio en el que se difieren los datos unos de otros. Y entonces aquí ya tenemos, nosotros podemos calcular matemáticamente, según el axioma, los centros de gravedad, que viene siendo el 6 y el 5. Entonces, ¿qué es lo que nos da
el dato de covarianza. Tenemos nuestros datos y nos da qué tanto se esparce los datos de diferencia. Entonces los datos que nos arrojó es que se mueven, cada dato está diferente a otro 5.6. Entonces sí hay una variable muy diferente. Entonces las calificaciones están esparcidas en esta manera. Si el valor queda en 1 o en 2, significa que no hay mucha dispersión. Entonces también nosotros lo vemos en los datos. Vemos que tenemos desde un 2 hasta un 10. Entonces sí hay 5 números naturales que nos dicen que hay una variable ahí, qué está pasando con los 10 y qué está pasando con los 2 y los 1, cuando esto hay una problemática ahí en esas notas, en este ejemplo. Entonces es lo que nos da a nosotros lo que es la correlación lineal acompañada de una regresión. Entonces aquí nosotros ya tenemos lo que es nuestra regresión, que es nuestra covarianza sobre la desviación estándar de X y Y, que es lo que se refiere a los datos que están aquí. Entonces a la hora de tener los datos nosotros podemos identificar qué tan dispersos estén unos datos de otros. Por ejemplo, en este caso, en el modelo Centinela manejaba estos diferentes tipos de datos. Se tomaban la muestra de diferentes poblaciones, se manejaban y se proyectaban cómo se iba esparciendo. En este caso nos enseñaban la curva, cómo iba subiendo la curva, o en este caso cómo iba bajando. Y aquí tenemos diferentes propiedades del coeficiente de relación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de dos diferentes datos. En este caso pueden ser personas que salieron, cuántas veces salieron a la semana las personas. Por ejemplo, una persona salió 5 veces, una persona salió 15 veces, otra persona salió 7 veces, otra 18 veces, una 2 veces, otra 10 veces, una 1, una 8 veces y otra 9 y otra 10. Entonces de estas pueden ser tomadas de una población y de esta otra de otra comunidad. Y entonces el salir te va a arrojar tantos contagios en una comunidad, tantos en otro, y ya con esto tú puedes comprobar, lo que pasó es que en esta salieron mucho, entonces por eso va a haber posiblemente más contagios. Entonces ya se hace lo que es nuestra covarianza para obtener nuestros datos, para saber qué tan dispersos se encuentran. Y aquí tenemos otra vez nuestra fórmula para obtener después nuestras proyecciones de regresión. Entonces aquí tenemos nuestros datos y por ahí ya tenemos una covarianza y unos promedios, ¿sí? Entonces se fijan, aquí hay una variación de 13.64 en los datos que se mencionan aquí. Entonces nosotros a partir de aquí nosotros podemos llegar a diferentes conclusiones. Tenemos otra vez lo que es nuestro centro de gravedad, que es de 4.8 a 14.2, y si se fijan nuestro coeficiente está en 13. Entonces aquí hay unos datos que están muy dispersos, pero a su vez podemos definir que se mueven de manera oscilatoria. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra desviación estándar, de la manera en que se va calculando. Ya después esto se sube a cuadrados, y el medio de cuadrados nos da qué tanto se dispersa unos datos de otros, ¿sí? Entonces en XY estos tienen una diferencia de 2.9 valor, que es lo que se mueve de un dato a otro, y podemos ver que en XY se mueve un valor de 3 o 3 datos, y en el XY nos da un valor de 4.54. Entonces eso es de manera independiente de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí ya nos maneja una regresión. Nos dice que los datos de la regresión siempre están enfocados a 1. En
metros cuadrados. Entonces, entre más cercas estén de 1, no están dispersos. Y cuando estén bajos de 1, significa que hay mucha varianza. Entonces aquí la idea de esta clase es saber principalmente de dónde provienen los datos, hacia dónde van, y enseñar principalmente cuáles son las principales herramientas que nosotros podemos utilizar para obtener una regresión. No nos metimos tanto al axioma y a las fórmulas porque esas son categóricas. Entonces aquí lo que más importante ahora es las herramientas con las que yo voy a obtener la regresión. Entonces para esto vamos a consultar lo que es algunos videos. Por ejemplo, en este caso tenemos el video de regresión lineal, cómo se puede obtener los datos con una calculadora Casio, que es la que casi siempre manejamos. Más en la Universidad del Paraíso, y en este video les voy a enseñar cómo hacer una regresión lineal. Lo primero que debemos hacer es encender nuestra calculadora, y lo siguiente es borrar todos los datos que están en la memoria de nuestra calculadora. Esto lo hacemos seleccionando Shift, Mod y el número 3. Lo siguiente es apretar Mod, y ahí nos sale un comando. Seleccionamos el número 3 para que sea una regresión y luego el número 1 para que sea una regresión lineal. Lo siguiente es, según nuestros datos, anotar primero la X, que sería 1.70, nuestra Y, que es 24, y ponemos M+, y ahí nos da los datos número 1. Luego borramos. El siguiente dato, número 2, es 1.63 nuestra X, 18 nuestra Y. Seleccionamos M+, borrar. Y así con todos los siguientes datos. El número 3 sería 1.78, 17, M+, borrar. 1.65, 34, M+, borrar. Nuestro último dato es 1.81 nuestra X, 42 nuestra Y, M+, borrar. Lo siguiente, para saber nuestros datos de la regresión lineal, de una ecuación lineal, apretamos Shift, el número 2, la flechita para el lado, flechita, y tenemos nuestra A, nuestra B y nuestra R, que es el coeficiente de correlación. Para saber nuestra A, apretamos el 1, es igual, y nos da nuestro valor de A en la ecuación. Entonces A sería menos 50,72 más. Ponemos borrar. Y lo mismo para saber nuestra B. Shift 2, flechita, flechita. La B sería con el número 2, es igual 45,34. Borrar. Por último, para saber nuestro número de coeficiente de correlación, lo mismo. Shift 2, flechita, flechita. Nuestra R es la 3, es igual 0,33. Aquí tengo yo también lo que es un programa que se llama Paz, que se pueden bajar directamente de Google o de cualquier navegador. Entonces aquí podemos poner diferentes datos, nada más que siempre van a estar en diferentes columnas. Ponemos nuestra primera columna. Aquí estoy poniendo datos al azar de una supuesta investigación. Se selecciona. Aquí le damos modelo. Aquí tenemos diferentes logarítmicos, multivariante, desde ANOVA hasta 2 variables, la estadística, varianza o covarianza,
correlación en tabla, y aquí nos da los valores de lo que es B y lo que es A, lo que es nuestra regresión. Aquí nos da también lo que es nuestra covarianza, principalmente. ¿Sí? Y aquí entre otros modelos estadísticos. Y aquí nos muestra cómo están los datos dispersos. Aquí nos da la regresión y nos da todos los datos que estamos escogiendo, el error de A, de B, ya cuadrada. Si se fijan, entre más cerca esté de 1, que significa que la cosa no está firme, están bien relacionados, no hay una dispersión, y entre más fuera de 1 están los datos más dispersos. Entonces a eso se refiere lo que es nuestro modelo estadístico de dos variables. Ya nada más para terminar, vamos a checar unos temas para que quede bien enfocado lo que es el modelo. Entonces, el análisis de regresión involucra un estudio de relación entre dos variables cuantitativas. Lo que es la análisis de regresión involucra el estudio de entre dos variables cuantitativas, que en general interesa investigar si existe una asociación entre las dos variables, estudiar la fuerza de asociación y estudiar la forma de la relación. Entonces, enfocado en estos principales aspectos, nosotros podemos deducir qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a desarrollar. Para ello, las variables de regresión son covariables o variables dependientes regresoras que se usan como predictores o variables de confusión que se interesa controlar, y en esto se dan atributos que queremos medir o cambios de predicciones. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro modelo matemático de lo que es una relación entre dos variables y una función lineal. Se interpretan los coeficientes, se determinan los valores, y de esta manera se va a enfocar lo que es nuestro modelo. Entonces espero que con esto termina nuestra clase de lo que es nuestra variable de nuestra clase de regresión con dos variables. Obviamente esto va enfocado a los temas de estadística de quinto semestre. Entonces, saludos de Telebachillerato de Villahermosa Nuevo Ideal. Espero haya quedado claro lo que es el tema de regresión, de dónde proviene y los principales o las herramientas básicas para poder nosotros desarrollar nuestro método de regresión lineal y diferentes temas. Igual en los libros de textos se encuentran muy amplios los datos, pero con estas herramientas se puede hacer más fácil todo el procedimiento de lo que es la regresión. Bueno, saludos, y dejo mis datos unos segundos para cualquier cosa. Estoy ahí a su disposición.
Andrés Emanuel Bermúdez Fernández, del estado Durango. Clase Análisis de dos variables, de unidad 3 de métodos estadísticos en la medicina, de quinto semestre de Estadística para la Vida.